Hola, bienvenidos al quinto video de la serie de videos de transferencia de calor. Mi nombre es Fernando Pabst y en esta ocasión hablaré sobre la convección y sobre las relaciones empíricas obtenidas para la convección. Primero que todo, los temas a tratar en esta presentación serán las ecuaciones gobernantes, características del fluido, capa límite de velocidad y de temperatura, relaciones adimensionales, la de Reynolds, Nusselt y Prandtl. Luego se presentará un problema de ingeniería, el caso específico de un intercambiador de calor, para finalmente concluir. Las ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor se pueden resumir en dos en el caso de conducción y convección. En esta ocasión no se hablará para el caso de radiación, ya que es tema para el siguiente video. El calor por conducción se define como el coeficiente de conducción del material, K, por el área que está siendo atravesada por el calor, por la diferencia de temperatura, que es quien genera el movimiento del calor. Por parte de la convección, como se dijo en los videos anteriores, esto corresponde a la situación en que existe conducción a través de un fluido, pero además este fluido es agitado o es movido. Por lo tanto, existe un coeficiente de convección H que es distinto del coeficiente de conducción K para un mismo material. De todas maneras, se considera un área A que es la que está siendo atravesada por la convección y una diferencia de temperatura que es la que va a mover el calor, igual que en el caso de la conducción. Para entender el fenómeno de la convección es necesario entender algunas características del fluido. Primero que todo, cualquier fluido real presenta viscosidad, es decir, esto es como una pegajosidad que tiene el fluido y que impide que éste se mueva independiente de las partículas de fluido que se encuentran alrededor de él. Más aún, la viscosidad produce esfuerzos viscosos sobre los sólidos en los que están en contacto con el fluido. Como se puede ver en esta figura, se observa una placa plana en la mitad de la imagen y alrededor se encuentra el perfil de velocidad del cuerpo, donde muy cerca de la placa la velocidad es menor que más lejos de ella. En la región cercana a la placa, esta es llamada región de flujo viscoso. Y en la parte adyacente a la placa existe la condición de no deslizamiento. Esto es que la velocidad del fluido es igual al de la pared. Esto es cero. A medida que uno se aleja de la pared, la velocidad es mayor y se define la capa límite de velocidad como la zona en la que se encuentra el 99% de la velocidad del flujo libre o de la región de flujo no viscoso. Esta es la parte más alejada de la placa y se considera que el fluido no tiene viscosidad. Otra característica importante del flujo o del fluido es la velocidad que lleva el fluido, ya que este, si lleva mayor velocidad, generará una convección mayor, es decir, quitará o dará más calor al sólido debido a la velocidad con la que se mueve el fluido. En la imagen de arriba se puede observar la capa límite, la cual se va desarrollando hasta desde una capa límite laminar, luego se encuentra un régimen de transición y finalmente la parte turbulenta de la capa límite. Como dije anteriormente, la capa límite se considera hasta la altura donde la velocidad v alcanza un 99% de la velocidad del flujo libre que está actuando sobre la placa. A medida que el flujo avanza sobre la placa, se empieza a desarrollar una región de transición donde comienza la capa límite turbulenta. Una vez que se ha desarrollado completamente la capa límite turbulenta, existe una mayor presencia de esfuerzos viscosos sobre la placa. Al igual que en la capa límite de velocidad, existe una capa límite de temperatura y se define en la altura de la capa límite térmica como el lugar en el que se encuentra una temperatura del 99%
la temperatura del flujo libre a una temperatura T infinito. En el caso de la capa límite térmica no existe la condición de no deslizamiento. Esta es solo para las velocidades y no para la temperatura. Como se habló en el video del laboratorio del caso de convección sobre placa plana, al aumentar la velocidad del fluido, este aumentaba el coeficiente de convección del cuerpo hacia el fluido. Como se sabe, en estricto rigor, toda la transferencia de calor es producida por conducción, pero debido a que se presentan turbulencias dentro de la capa límite, es que el fluido que se encuentra a menor temperatura, es decir, más cerca de la placa, debido a las turbulencias del fluido, va a ser alejado y va a permitir que se encuentre una temperatura más alta lejos de la placa. Por lo que estas turbulencias hacen que el fluido se mueva y se mezclen partes donde se encuentra menor temperatura con partes de mayor temperatura, lo que aumentaría la diferencia de temperatura entre dos puntos y aumentaría el flujo de calor por convección. Ahora hablaré sobre las relaciones adimensionales. En primer lugar tenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds relaciona fuerzas de inercia con fuerzas viscosas. Cuando las fuerzas de inercia son mayores que las fuerzas viscosas, y este número de Reynolds da mayor que el número de Reynolds crítico, dependiendo de la geometría que se está analizando, se considera que el flujo es turbulento, como se puede observar en la imagen del lado derecho, donde en la primera sección se observa un flujo laminar y es ordenado. En esta parte, las fuerzas viscosas, debido a la viscosidad del fluido, mu o mu, que corresponden a la viscosidad cinemática y dinámica, son mayores que las fuerzas de inercia debido a la velocidad del fluido. La parte del flujo turbulento ocurre cuando el número de Reynolds es mayor a 4200 para el caso de un flujo libre, como el caso del humo sobre la vela. En el caso específico, el número de Reynolds analiza la velocidad por la longitud característica que está siendo analizada. En nuestro caso nos interesa la distancia desde la fuente de la llama hasta donde comienza el flujo turbulento. En el caso de la placa plana, la longitud característica x que nos interesa es la distancia desde donde comienza a actuar el flujo sobre la placa límite. Luego se recorre la distancia x hasta llegar a un x crítico, donde comienza la región de transición, y luego de eso ocurre la capa límite turbulenta. Para el caso del flujo sobre la placa plana, la capa límite turbulenta se obtiene para Reynolds iguales o mayores a 5 por 10 elevado a 5. La siguiente relación adimensional corresponde al número de Nusselt. El número de Nusselt relaciona el flujo de calor por convección con el flujo de calor por conducción. Pero esto es para el fluido. Es decir, se analiza el coeficiente de convección por la longitud característica dividido en el coeficiente de conducción del fluido. Esto se analiza para una capa. Por lo tanto, si es que el número de Nusselt es alto, mayor que 1, se puede decir que la convección es muy efectiva respecto de la conducción del calor conducido por el cuerpo. Si este número es muy bajo, es decir, menor que 1, quiere decir que casi no se está produciendo convección y toda la transferencia de calor es por conducción. En tercer lugar, tenemos la relación adimensional del número de Prandtl. Este relaciona la difusividad molecular de cantidad de movimiento con la difusión molecular de calor. Es decir, mu por el calor específico dividido en la constante de conducción del fluido. Cuando la difusividad molecular de la cantidad de movimiento es mucho mayor que la difusividad molecular del calor,
el número de Prandtl es mayor a 1. Esto ocurre para el caso de los aceites, ya que no son buenos conductores de calor, pero sí tienen una gran difusión de cantidad de movimiento debido a su viscosidad alta. Para el caso de los metales líquidos, como los metales son buenos conductores del calor, la difusividad molecular del calor es mucho más alta que la molecular, o sea, que la difusividad molecular de la cantidad de movimiento. Es por esto que se espera un número de Prandtl menor que 1. El número de Prandtl presenta una gran facilidad para calcular, ya que la viscosidad de un fluido, su calor específico y su conducción térmica son parámetros fáciles de obtener. Para obtener el coeficiente de convección es fácil utilizar el número de Nusselt, pero dependiendo de la geometría o de la configuración del sistema que se esté calculando, este se puede obtener en función del número de Prandtl y del número de Reynolds. A continuación se presenta un problema de ingeniería. En este caso es un intercambiador de calor en el cual se encuentra un flujo cruzado a tubos en un sistema de batería. Esto es decir, muchos tubos ubicados perpendiculares al flujo. Como se puede observar a la izquierda, se pueden ver las líneas de corriente que actúan o que se encuentran alrededor de un tubo de diámetro D. Se pueden observar que éstas envuelven el tubo, pero tras pasar la mitad de este, se producen turbulencias debido a la viscosidad del fluido. Lo mismo ocurre por abajo y se observa una simetría respecto del eje X. En el caso de tener varios tubos, este fluido, tras chocar con el primer tubo, se curva y se dobla hacia arriba o hacia abajo según su distancia con el eje X, y se van a producir muchas turbulencias detrás de cada tubo. Para el caso particular, se considerará tubos ordenados, es decir, que todos los tubos pasan por el mismo eje, como se observa en esta imagen. También se podría considerar el caso de que los tubos no estén ordenados. Para obtener el número de Nusselt en este caso, se multiplica la constante C por el valor del Reynolds máximo elevado a n por el número de Prandtl elevado a un tercio. Como dije anteriormente, el número de Prandtl es fácil de obtener y este se eleva a un tercio. El número de Reynolds se obtiene utilizando la relación mostrada anteriormente, y tanto la constante C como el exponente n son obtenidos de esta tabla. Para esto es necesario tener la distancia x entre los tubos, es decir, la distancia vertical entre un tubo y otro, y hay que dividirlo por el diámetro del tubo. Lo mismo hay que hacer para la distancia horizontal y dividirla en el diámetro del tubo. Supongamos que nosotros tenemos una distancia vertical partido en D igual 1,5 y una distancia horizontal dividida en el diámetro de 1,25. En este caso tendríamos que usar el valor de C igual 0,386 y N igual 0,592. Suponiendo que contamos con el número de Reynolds, para esto necesitamos la velocidad del fluido, el diámetro de los tubos, la viscosidad del fluido. Y el número de Prandtl necesitamos la viscosidad del fluido, su conductividad térmica y su calor específico. Teniendo el número de Nusselt, es fácil obtener el valor para el coeficiente de convección, ya que solo basta con igualar el número obtenido anteriormente con H por L característico dividido en el coeficiente de conducción del fluido. Este K es conocido y la longitud característica debería ser dada por el problema. De aquí solamente queda despejar H. Para concluir, se puede decir que la convección depende de muchos parámetros, como lo son la viscosidad, el coeficiente de conducción, el coeficiente de convección, el calor específico, la velocidad del fluido
entre otros. Por eso existen relaciones obtenidas de experimentos, como el número de Nusselt y el número de Prandtl, aunque estos dependen para cada situación específica. Estas relaciones no es difícil de encontrar en la literatura o en Internet. Obteniendo estas relaciones, se facilita de gran manera la obtención del coeficiente de convección y simplifica de gran manera los cálculos para la transferencia de calor.